La Biblia Dios habla hoy. 16 de mayo. Dios, el juez. Deo maestro de coro. No destruyas. Salmo y cántico de Asaf. Salmo 75. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias. Invocamos tu nombre y cantamos tus maravillas. El Señor dice: en el momento que yo escoja, juzgaré con toda rectitud. Cuando tiembla la tierra, con todos sus habitantes. Soy yo quien mantiene firmes sus bases. A los presumidos y a los malvados digo: no sean tan altivos y orgullosos. No hagan tanto alarde de su poder. Ni sean tan insolentes al hablar. Pues el juicio no viene. Ni del este ni del oeste. Ni del desierto ni de las montañas. Sino que el juez es Dios. A unos los humilla y a otros los levanta. El Señor tiene en la mano la copa de su ira. Con vino mezclado y fermentado. Cuando Él derrame el vino, todos los malvados de la tierra lo beberán hasta la última gota. Yo siempre anunciaré al Dios de Jacob. Y le cantaré alabanzas. Porque Él destruirá el orgullo de los malvados. Pero aumentará el poder del hombre bueno. Dios, el vencedor. Ya maestro de coro, con instrumentos de cuerda. Salmo y cántico de Asaf. Salmo 76. Dios es conocido en Judá. Su nombre es famoso en Israel. Su templo está sobre el monte Sión. En Jerusalén. Allí rompió las armas de guerra. Escudos, espadas, arcos y flechas. Tú eres glorioso, oh Dios. Eres más grandioso que las montañas eternas. Los más valientes fueron despojados. Los más fuertes nada pudieron hacer. Durmieron su último sueño. Ni aún moverse pueden el carro y el caballo. Cuando tú, Dios de Jacob, los amenazas. Tú eres terrible. ¿Quién puede estar en pie delante de ti? ¿Cuándo se enciende tu furor? Desde el cielo das a conocer tu juicio. La tierra tiene miedo y se queda quieta. Oh Dios. Cuando te levantas para hacer justicia. Y salvar a todos los oprimidos de este mundo. El enojo del hombre se convierte en tu alabanza. Aún su más mínimo enojo se convierte en tu corona. Hagan ustedes promesas al Señor, su Dios. Pero cúmplanselas. Ustedes, que rodean al que es digno de temor. Tráiganle ofrendas. Pues Él quita la vida a los gobernantes. Y causa temor a los reyes del mundo. Reflexiones sobre los actos de Dios. Deo maestro de coro. De Jedutún. Salmo de Asaf. Salmo 77. A Dios clamo con fuerte voz. Para que Él me escuche. El día que estoy triste busco al Señor. Y sin cesar levanto mis manos. En oración por las noches. Mi alma no encuentra consuelo. Me acuerdo de Dios, y lloro. Me pongo a pensar, y me desanimo. Tú, Señor, no me dejas pegar los ojos. Estoy tan aturdido, que no puedo hablar. Pienso en los días y los años de antes. Recuerdo cuando cantaba por las noches. En mi interior medito, y me pregunto: ¿acaso va a estar siempre enojado el Señor? ¿No volverá a tratarnos con bondad? ¿Acaso su amor se ha terminado? ¿Se ha acabado su promesa para siempre? ¿Acaso se ha olvidado Dios de su bondad? ¿Está tan enojado, que ya no tiene compasión? Lo que más me duele es pensar que el Altísimo ya no es el mismo con nosotros. Recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos. Pensaré en todo lo que ha hecho. Oh Dios, tú eres santo en tus acciones. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Tú eres el Dios que hace maravillas. Diste a conocer tu poder a las naciones. Con tu poder rescataste a tu pueblo. A los hijos de Jacob y de José. Oh Dios. Cuando el mar te vio, tuvo miedo. Y temblaron sus aguas más profundas. Las nubes dejaron caer su lluvia.
Y hubo truenos en el cielo. Y relámpagos por todas partes. Se oían tus truenos en el torbellino. El mundo se iluminó con tus relámpagos. Y la tierra se sacudió con temblores. Te abriste paso por el mar. Atravesaste muchas aguas. Pero nadie encontró tus huellas. Dirigiste a tu pueblo como a un rebaño. Por medio de Moisés y de Aarón. Acciones de Dios en favor de su pueblo. Poema didáctico de Asaf. Salmo 78. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Inclínate a escuchar lo que te digo. Voy a hablar por medio de refranes. Diré cosas que han estado en secreto. Desde tiempos antiguos. Lo que hemos oído y sabemos. Y nuestros padres nos contaron. No lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor. Y hablaremos de su poder y maravillas. Dios estableció una ley para Jacob. Puso una norma de conducta en Israel. Y ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus descendientes, para que la conocieran las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer, y que ellos, a su vez, la enseñaran a sus hijos, para que tuvieran confianza en Dios, y no olvidaran lo que Él había hecho, para que obedecieran sus mandamientos, y no fueran como sus antepasados, rebeldes y necios, faltos de firmeza en su corazón y espíritu. Generación infiel a Dios. Los de la tribu de Efraín, que estaban armados con arcos y flechas, dieron la espalda el día del combate. No respetaron su alianza con Dios, ni quisieron obedecer sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las maravillas que les hizo ver. Dios hizo maravillas delante de sus padres. En la región de Zoán, que está en Egipto. Partió en dos el mar, y los hizo pasar por él, deteniendo el agua como un muro. De día los guió con una nube, y de noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las peñas, y les dio a beber agua en abundancia. Dios hizo brotar de la peña un torrente de aguas caudalosas. Pero ellos siguieron pecando contra Dios. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Quisieron ponerle a prueba, pidiendo comida a su antojo. Hablaron contra él, diciendo: ¿acaso puede Dios servir una mesa en el desierto? Es verdad que Dios partió la peña, que de ella brotó agua como un río, y que la tierra se inundó. Pero, ¿podrá dar también pan? ¿Podrá dar carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se enojó. Su furor, como un fuego, se encendió contra Jacob, porque no confiaron en Dios, ni creyeron en su ayuda. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes, y abrió las puertas del cielo. Hizo llover sobre su pueblo el maná, trigo del cielo, para que comieran. El hombre comió pan de ángeles. Dios les dio de comer en abundancia. El viento del este y el viento del sur soplaron en el cielo. Dios los trajo con su poder. Hizo llover carne sobre su pueblo. Llovieron aves como arena del mar. Dios las hizo caer en medio del campamento y alrededor de las tiendas de campaña. Y comieron hasta hartarse. Y así Dios les cumplió su deseo. Pero aún no habían calmado su apetito. Todavía tenían la comida en la boca, cuando el furor de Dios cayó sobre ellos. Y mató a los hombres más fuertes. Hizo morir a los mejores hombres de Israel. A pesar de todo, volvieron a pecar. No creyeron en las maravillas de Dios. Por eso Dios puso fin a sus vidas, como si fueran un suspiro, y en medio de un terror espantoso. Si Dios los hacía morir, entonces lo buscaban. Se volvían a Él y lo buscaban sin descanso. Entonces se acordaban del Dios Altísimo, que los protegía y los rescataba. Pero con su boca y su lengua le decían hermosas mentiras, pues nunca le fueron sinceros, ni fieles a su alianza.
Pero Dios tenía compasión. Perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces hizo a un lado el enojo. Y no se dejó llevar por la furia. Dios se acordó de que eran simples hombres. De que eran como el viento, que se va y no vuelve. ¿Cuántas veces desobedecieron a Dios? Y le causaron dolor en el desierto. Pero volvían a ponerlo a prueba. Entristecían al Santo de Israel. No se acordaron de aquel día. Cuando Dios, con su poder, los salvó del enemigo. Cuando en los campos de Zoán, en Egipto, hizo cosas grandes y asombrosas. Cuando convirtió en sangre los ríos. Y los egipcios no pudieron beber de ellos. Mandó sobre ellos tábanos y ranas. Que todo lo devoraban y destruían. Entregó a la langosta las cosechas. Por las que ellos habían trabajado. Con granizo y escarcha. Destruyó sus higueras y sus viñas. Sus vacas y sus ovejas murieron. Bajo el granizo y los rayos. Dios les envió la furia de su enojo. Furor, condenación y angustia. Como mensajeros de calamidades. Dio rienda suelta a su furor. No les perdonó la vida. Sino que los entregó a la muerte. Hizo morir en Egipto mismo. Al primer hijo de toda familia egipcia. Sacó a Israel como a un rebaño de ovejas. Llevó a su pueblo a través del desierto. Los llevó con paso seguro. Para que no tuvieran miedo. Pero a sus enemigos el mar los cubrió. Dios trajo a su pueblo a su tierra santa. A las montañas que él mismo conquistó. Quitó a los paganos de la vista de Israel. Repartió la tierra en lotes entre sus tribus. Y las hizo vivir en sus campamentos. Pero ellos pusieron a prueba al Dios Altísimo. Rebelándose contra él. Y desobedeciendo sus mandatos. Pues, lo mismo que sus padres. Lo abandonaron y le fueron infieles. Se torcieron igual que un arco falso. Lo hicieron enojar con sus altares paganos. Adorando ídolos, lo provocaron a celos. Dios se enojó al ver esto. Y rechazó por completo a Israel. Y abandonó el santuario de Silo. Que era su casa entre los hombres. Permitió que sus enemigos capturaran. El símbolo de su gloria y su poder. Tan furioso estaba contra su pueblo. Que los entregó a la espada del enemigo. Los muchachos murieron quemados. No hubo canción de bodas para las novias. Los sacerdotes murieron a filo de espada. Y sus viudas no los lloraron. Pero despertó el Señor, como de un sueño. Como guerrero que vuelve en sí del vino. Y derrotó a sus enemigos, y los hizo huir. Los cubrió de vergüenza para siempre. Rechazó además a la casa de José. Y no escogió a la tribu de Efraín. Eligió en cambio a la tribu de Judá. Y a su amado monte Sión. Construyó un santuario, alto como el cielo. Y lo afirmó para siempre, como a la tierra. Escogió a su siervo David. El que era pastor de ovejas. Lo quitó de andar tras los rebaños. Para que cuidara a su pueblo. Para que fuera pastor de Israel. Y David cuidó del pueblo de Dios. Los cuidó y los dirigió. Con mano hábil y corazón sincero. Dolor ante la destrucción de Jerusalén. Salmo de Asaf. Salmo 79. Oh Dios. Los paganos han invadido tu propiedad. Han profanado tu santo templo. Y han convertido en ruinas a Jerusalén. Han dejado los cadáveres de tus siervos. De los que te fueron fieles. Para que sirvan de alimento. A los buitres y a los animales salvajes. Como agua han derramado su sangre. Por toda Jerusalén. Y no hay quien los entierre. Somos la burla de nuestros vecinos. El hazmerreír de cuantos nos rodean. Oh Señor. ¿Hasta cuándo estarás enojado? ¿Arderá siempre tu enojo como el fuego? Descarga tu furia sobre los reinos paganos. Que no te conocen ni te invocan. Porque ellos devoraron a Jacob. Y convirtieron en ruinas el país.
No nos hagas pagar a nosotros por la maldad de nuestros antepasados. Que venga tu ternura pronto a nuestro encuentro. Porque estamos abatidos. Oh Dios, Salvador nuestro. Ayúdanos, líbranos y perdónanos. Por la gloria de tu nombre. No tienen por qué decir los paganos. ¿Dónde está su Dios? Permítenos ver vengada la muerte de tus siervos. Que los paganos también lo sepan. Atiende las quejas de los presos. Y salva con tu gran poder a los sentenciados a muerte. Oh Señor, véngate 7 veces de nuestros vecinos por las ofensas que te han hecho. Y nosotros, que somos tu pueblo, que somos ovejas de tus prados, gracias te daremos siempre. Cantaremos tus alabanzas por todos los siglos. Proverbios 16. Los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace. Pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en las manos del Señor. Y tus planes se realizarán. El Señor lo ha creado todo con un propósito. Aún al hombre malvado para el día del castigo. El Señor no soporta a los orgullosos. Tarde o temprano tendrán su castigo. Con amor y verdad se perdona el pecado. Honrando al Señor se aleja uno del mal. Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta a sus enemigos los pone en paz con él. Vale más lo poco ganado honradamente que lo mucho ganado en forma injusta. Al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. El rey habla de parte de Dios y no dicta sentencias injustas. Pesas y medidas caen bajo el juicio del Señor. Todas las pesas han sido creadas por él. Los reyes reprueban las malas acciones, porque el trono se basa en la justicia. Los reyes aman y ven con agrado a quien habla con honradez y sinceridad. La ira del rey es mensajera de muerte, y es de sabios procurar calmarla. La alegría del rey es promesa de vida, y su buena voluntad es como nube de lluvia. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale entendimiento que plata. La norma de los justos es apartarse del mal. Cuidar la propia conducta es cuidarse uno mismo. Tras el orgullo viene el fracaso. Tras la altanería, la caída. Más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. Al que bien administra, bien le va. Feliz aquel que confía en el Señor. Al que piensa sabiamente, se le llama inteligente. Las palabras amables convencen mejor. Tener buen juicio es tener una fuente de vida. Instruir a los necios es también necedad. El que piensa sabiamente, se sabe expresar. Y sus palabras convencen mejor. Las palabras dulces son un panal de miel. Endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. El apetito del que trabaja lo impulsa a trabajar. El hambre que siente lo empuja a ello. El malvado es un horno de maldad. Aún sus palabras parecen llamas de fuego. El perverso provoca peleas. El chismoso es causa de enemistades. El violento engaña a su amigo y lo desvía por el mal camino. Guiña los ojos quien piensa hacer lo malo. Se muerde los labios quien ya lo ha cometido. Las canas son una digna corona, ganada por una conducta honrada. Más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. El hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo. Hechos 23. Dios habla hoy. Pablo miró a los de la Junta Suprema y les dijo: Hermanos, yo he vivido hasta hoy con la conciencia tranquila delante de Dios. Entonces Ananías, que era sumo sacerdote, mandó a los que estaban cerca de Pablo que le pegaran en la boca. Pero Pablo le contestó: Dios le va a pegar a usted, hipócrita. Si usted está sentado ahí para juzgarme según la ley, ¿por qué contra la ley manda que me peguen? Los que estaban presentes le dijeron:
¿Así insultas al sumo sacerdote de Dios? Pablo dijo: Hermanos, yo no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues en la Escritura dice: no maldigas al que gobierna a tu pueblo. Luego, dándose cuenta de que algunos de la junta eran del partido saduceo y otros del partido fariseo, dijo Pablo en voz alta: Hermanos, yo soy fariseo, de familia de fariseos, y se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. En cuanto Pablo dijo esto, los fariseos y los saduceos comenzaron a discutir entre sí, y se dividió la reunión. 8. Porque los saduceos dicen que los muertos no resucitan, y que no hay ángeles ni espíritus. En cambio, los fariseos creen en todas estas cosas. 9. Todos gritaban, y algunos maestros de la ley, que eran del partido fariseo, se levantaron y dijeron: Este hombre no ha hecho nada malo, tal vez le ha hablado un espíritu o un ángel. Como el alboroto era cada vez mayor, el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo, por lo cual mandó llamar a unos soldados para sacarlo de allí y llevarlo otra vez al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Ánimo, Pablo, porque así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, así tendrás que darlo también en Roma. Planes para matar a Pablo. Al día siguiente, algunos de los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Pablo, y juraron bajo maldición que no comerían ni beberían hasta que lograran matarlo. Eran más de 40 hombres los que así se habían comprometido. Fueron, pues, a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos de los judíos, y les dijeron: Nosotros hemos jurado bajo maldición que no comeremos nada mientras no matemos a Pablo. Ahora, ustedes y los demás miembros de la Junta Suprema pidan al comandante que lo traiga mañana ante ustedes, con el pretexto de investigar su caso con más cuidado, y nosotros estaremos listos para matarlo antes que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró del asunto, y fue al cuartel a avisarle. Pablo llamó a uno de los capitanes, y le dijo: Lleve a este muchacho al comandante, porque tiene algo que comunicarle. El capitán lo llevó al comandante, y le dijo: El preso Pablo me llamó y me pidió que trajera aquí a este muchacho, que tiene algo que comunicarle a usted. El comandante tomó de la mano al muchacho, y llevándolo aparte le preguntó: ¿Qué quieres decirme? El muchacho le dijo: Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante la Junta Suprema, con el pretexto de que quieren investigar su caso con más cuidado. Pero no les crea, porque más de 40 de sus hombres lo esperan escondidos, y han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán hasta que maten a Pablo, y ahora están listos, esperando solamente que usted les dé una respuesta. Entonces el comandante despidió al muchacho, mandándole que no dijera a nadie que le había contado eso. Pablo es enviado ante Félix. El comandante llamó a 2 de sus capitanes, y les dio orden de preparar 200 soldados de a pie, 70 de a caballo y 200 con lanzas, para ir a Cesarea a las 9 de la noche. Además mandó preparar caballos para que Pablo montara, y dio orden de llevarlo sano y salvo al gobernador Félix. Con ellos envió una carta que decía lo siguiente: De Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, saludos. Los judíos habían arrestado a este hombre y lo iban a matar, pero cuando yo supe que se trataba de un ciudadano romano, fui con mis soldados y lo libré. Como quise saber de qué lo acusaban, lo llevé ante la junta de los judíos, y resultó que lo acusaban de asuntos de la ley de ellos, pero no había razón para matarlo, y ni siquiera para tenerlo en la cárcel. Pero como me he enterado de que los judíos tienen planes para matarlo, ahí se lo envío a usted, y he pedido también a los que lo acusan que traten delante de usted lo que tengan contra él. Los soldados, conforme a las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antipatris. Al día siguiente, los soldados de a pie volvieron al cuartel, y los de a caballo siguieron el viaje con Pablo. Al llegar a Cesarea, dieron la carta al gobernador y le entregaron también a Pablo. Después de leer la carta, el gobernador preguntó de dónde era Pablo, y al saber que era de Cilicia, le dijo: Te oiré cuando vengan los que te acusan. Luego dio orden de ponerlo bajo vigilancia en el palacio de Herodes. Jueces 20. Dios habla hoy. Reacción de los israelitas ante el crimen de Gibeá. Entonces todos los israelitas, desde Dan hasta Berseba y Galaad, se reunieron como un solo hombre en Mizpá, delante del Señor. Todos los jefes de las tribus de Israel estaban presentes,
y del pueblo de Dios se reunieron 400,000 soldados de a pie. Los de la tribu de Benjamín se enteraron de que las otras tribus israelitas se habían reunido en Mizpá. Y los israelitas le preguntaron al levita cómo había ocurrido aquel crimen. El levita, marido de la víctima, les dijo: Yo llegué con mi concubina a la ciudad de Gibeá, de la tribu de Benjamín, para pasar la noche allí. Pero esa misma noche los habitantes de la ciudad rodearon la casa en que estábamos alojados, con la idea de matarme, y de tal manera abusaron de mi concubina, que ella murió. Entonces yo tomé el cadáver y lo descuarticé, y mandé los pedazos por todo el país, para que en todo Israel se enteraran de este crimen tan infame. A ustedes les toca ahora, como israelitas, opinar y decidir lo que se debe hacer. Como un solo hombre, todos se pusieron de pie y dijeron: Ninguno de nosotros volverá a su tienda o a su casa. Lo que tenemos que hacer es echar a suertes quienes deberán atacar Gibeá. 1 de cada 10 hombres de todas las tribus se encargará de conseguir comida para el ejército. Los demás irán a darle su merecido a Gibeá por esta infamia que se ha cometido en Israel. Todos los israelitas se unieron, como un solo hombre, para atacar la ciudad. Mandaron mensajeros por todo el territorio de la tribu de Benjamín, para decirles: ¿Qué crimen es este que han cometido algunos de ustedes? Entréguenos a esos pervertidos que están en Gibeá, para matarlos y purificar a Israel de la maldad. Pero los de Benjamín no hicieron caso a sus hermanos israelitas, sino que los benjaminitas de todas las ciudades se juntaron en Gibeá para ir a pelear contra los otros israelitas. Los soldados de las ciudades de Benjamín que se alistaron eran 26,000, sin contar 700 hombres escogidos que eran de Gibeá. Entre todos estos hombres había 700 zurdos que manejaban tan bien la honda que podían darle con la piedra a un cabello, sin fallar nunca. Por su parte, los otros israelitas reunieron 400,000 guerreros experimentados. La guerra contra la tribu de Benjamín. Los israelitas fueron a Betel, y allí consultaron a Dios para saber qué tribu debía atacar primero a los de Benjamín. El Señor les respondió que Judá debía ser la primera. Así pues, los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Avanzaron contra los de Benjamín, y se colocaron frente a Gibeá en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de la ciudad, y aquel día mataron a 22,000 israelitas. Por eso los israelitas fueron a Betel a lamentarse en presencia del Señor hasta el anochecer, y allí le consultaron si debían volver a atacar a sus hermanos de la tribu de Benjamín. Como el Señor les ordenó atacar, cobraron ánimo, y al día siguiente volvieron a presentar batalla contra los benjaminitas en el mismo lugar donde la habían presentado el día anterior. Pero por segunda vez los benjaminitas salieron de Gibeá a atacarlos, y mataron a otros 18,000 soldados israelitas. Entonces todos los soldados de Israel y todo el pueblo fueron nuevamente a Betel, a lamentarse delante del Señor. Todo el día se lo pasaron sin comer, y le ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de reconciliación. En aquel tiempo el arca de la alianza de Dios estaba en Betel, y su sacerdote era Faíns, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Y los israelitas consultaron al Señor: ¿debemos atacar una vez más a nuestros hermanos de la tribu de Benjamín, o es mejor que nos demos por vencidos? El Señor les dijo: ataquen, que mañana yo les daré la victoria. Entonces algunos soldados israelitas se escondieron alrededor de Gibeá, mientras los demás marchaban aquel tercer día contra los de Benjamín y se colocaban en orden de batalla frente a Gibeá, como las otras 2 veces. Una vez más, los de la tribu de Benjamín salieron de la ciudad, alejándose de ella para atacar a los israelitas. Lograron matar como a 30 israelitas por los caminos de Betel y Gibeá, y por los campos, creyendo que los israelitas huían de ellos, derrotados como las 2 veces anteriores. Los israelitas, sin embargo, se estaban alejando de la ciudad para que el enemigo los persiguiera hasta los caminos. De pronto los israelitas salieron de donde estaban y se colocaron en orden de batalla en Baal-Tamar. Por su parte, los que estaban escondidos en la pradera, alrededor de Gibeá, salieron de sus escondites y atacaron la ciudad. Eran 10,000 de los mejores guerreros israelitas los que atacaron a Gibeá. La lucha fue dura, y los de Benjamín no sabían que estaban a punto de perder. El Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los benjaminitas, y aquel día los israelitas mataron 25,100 soldados de la tribu de Benjamín. Entonces los benjaminitas se dieron cuenta de que habían perdido. Los israelitas se habían ido retirando ante el ataque de los benjaminitas,
porque confiaban en los hombres que estaban escondidos para atacar Gibeá. Estos hombres atacaron por sorpresa a Gibeá y mataron a filo de espada a todos los de la ciudad. Los que estaban escondidos para atacar la ciudad se habían puesto de acuerdo con los otros israelitas para avisarles con una gran columna de humo cuando hubieran tomado la ciudad. En el momento en que los israelitas que parecían huir vieran la columna de humo, se volverían y harían frente a los de Benjamín. Los benjaminitas lograron matar a unos 30 israelitas, con lo cual se confiaron, pensando que los habían derrotado, como en la primera batalla, pero en esto empezó a salir humo de la ciudad, y cuando los benjaminitas miraron atrás, las llamas y el humo de la ciudad entera llegaban al cielo. Entonces los israelitas les hicieron frente, y los benjaminitas se acobardaron al darse cuenta del desastre que se les venía encima. Salieron huyendo de los israelitas por el camino del desierto, pero no podían escapar, pues los que salían de la ciudad les cortaban el paso y los mataban. Los benjaminitas quedaron rodeados por los israelitas, los cuales los persiguieron y los fueron aplastando desde Menoa hasta el oriente de Gibeá. Así murieron 18,000 soldados de la tribu de Benjamín. Los demás se volvieron y salieron huyendo hacia el desierto, en dirección a la peña de Rimón, pero 5,000 de ellos fueron muertos en los caminos. Los israelitas siguieron persiguiéndolos, y los destrozaron, matando a 2,000 hombres. En total, ese día murieron 25,000 de los mejores soldados de la tribu de Benjamín. Pero 600 benjaminitas se volvieron y huyeron hacia el desierto, y se quedaron 4 meses en la peña de Rimón. Los israelitas atacaron luego a los demás benjaminitas, y pasaron a cuchillo a los hombres de cada ciudad, matando animales y todo lo que encontraban a su paso, y quemando las ciudades. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl